Buenas tardes, somos el equipo número 6, integrado por Francisco Javier Acosta Estrada, Juan Andrés Calcaño Pérez, Francisco Javier García, Ricardo Pérez Salvador, Jorge Miguel García Salvador y Aranza Yaneli Velasco López. Hoy les estaremos hablando sobre el capítulo 6, Teoría de Dualidad y Análisis de Sensibilidad, del libro de investigación de operaciones, séptima edición, editorial McGraw-Hill. Esencia de la teoría de dualidad. 6.1. ¿Qué es la dualidad? La dualidad es la propiedad o carácter de lo que es doble o contiene en sí dos naturalezas, dos sustancias o dos principios. El dualismo es una teoría que surge como consecuencia de una profundización en el estudio de la programación lineal, porque la distribución de los recursos y la formación de los precios son dos aspectos del mismo problema. Entonces, la doble formulación de la programación lineal no se debe considerar como un simple ejercicio matemático, sino como una y otra versión del problema. Vienen a explicar dos aspectos económicos distintos para una misma situación problemática. Una propiedad fundamental de la relación entre el primal y el dual es que la solución óptima de cualquiera de estos problemas proporciona la solución óptima para el otro. La teoría de la dualidad es la importancia que tiene la dualidad, donde se puede resumir, entre otros aspectos, en lo siguiente: permite resolver problemas de programación lineal de formas más rápidas y sencillas. Es otra vía para resolver un problema de programación lineal. Facilita y ayuda a profundizar el contenido económico del problema original. Aplicaciones del problema dual. Mecánicamente, el dual es formulado partiendo del problema primo en la siguiente forma. 1. Si el primo es un problema de maximización, el dual es un problema de minimización y viceversa. 2. Los coeficientes de la función objetivo del primo se convierten en las restricciones constantes de las ecuaciones del dual. 3. Las restricciones de las ecuaciones del primo se convierten en los coeficientes de la función objetivo del dual. 4. Los coeficientes de las variables del dual en las siguientes ecuaciones restrictivas son obtenidas sacando la transpuesta de la matriz de coeficientes del primo. Los arreglos de los coeficientes en las columnas del primo se convierten en los coeficientes de las filas en el dual y viceversa. 5. Los signos de la desigualdad son invertidos. 6. Las xn variables del primo son reemplazadas por wm variables en el dual. Notación matemática. El primo contiene m ecuaciones y n variables. Dual contiene n ecuaciones y n variables. 6.2. Método simplex. El método simplex es un procedimiento interactivo que permite mejorar la solución de la función objetivo en cada paso, partiendo del valor de la función objetivo en un punto cualquiera. El procedimiento consiste en buscar otro punto que mejore el valor anterior, como se verá en el método gráfico de dichos puntos. Son los vértices del polígono o poliedro en el número de variables es mayor de 2, que constituye la región determinada por las restricciones a las que se encuentra sujeto el problema llamada región factible. Como podemos ver en la imagen, aquí nos ilustra como una gráfica del método simplex. Nos dice que el método simplex se utiliza para hallar las soluciones óptimas de un problema de programación lineal con 3 o más variables. En un procedimiento interactivo de programación lineal que va
desechando las soluciones no factibles y en cada paso evalúa si la solución obtenida es óptima o no. Y también nos dice que el proceso concluye cuando no es posible seguir mejorando más dicha solución partiendo del valor de la función objetivo en un vértice cualquiera. El método consiste en buscar sucesivamente otros vértices que mejore al anterior. Aquí podemos ver una imagen donde nos ilustra cómo se va elaborando un método simplex y cuáles son los valores que se van tomando. Aquí tenemos un ejemplo. Dice que un programa de programación lineal debe contener 3 cosas: función objetivo, restricciones, variables de decisión. Y aquí nos muestra un ejemplo. Dice que el objetivo es z igual a 50 pesos por 1. El por 1 es el variable de decisión, más 80 pesos por 2. El por 2 también es variable de decisión. Y esto nos da un máximo. De que las restricciones son, por ejemplo, aquí tenemos x más 1 más x1 más 2 por 2, que dice que es mejor o igual que 120, y x1 más x2 dice que es menor o igual que 90, y x1 más x2 mayor o igual que 0. Este es un pequeño ejemplo de lo que es el método simplex. Paso a seguir para resolver el problema. Despeje de las 3 primeras ecuaciones. Dice que se invirtieron de positivo a negativo en primera ecuación. Aquí nos muestra un ejemplo de cómo se va determinando, y nos dice lo siguiente: que el método simplex solo funciona con igualdades no desiguales. Por eso se le suma un valor que contenga lo suficiente para llegar en este caso a la cantidad de 120 y 90. Y nos dice que a S1, S2, S3 se le llama variable de hongura. Y ya nos dice aquí que es una variable de holgura. Dice que tiene coeficiente 0 en la función objetivo. Dice aquí que se suma en restricciones de tipo menor o igual, que se restan en restricciones del tipo mayor o igual que. Al igual que las variables de decisiones deben ser mayores o iguales a 0. Y por ello este ejemplo se suma. Dice que x1 más 2x2 s1 es igual a 120, y x1 más x2 es igual más s2 es igual a 90. Este es el tema que me correspondió, y ahora lo dejo con mis compañeros que prosigue. Relaciones entre el método primal y el dual. De lo anteriormente expuesto se puede deducir que existe una estrecha relación entre el problema primal y dual, que puede expresarse en lo siguiente. El dual tiene la matriz D transpuesta, es decir, si suponemos que D es de orden SXR, entonces DT es de orden RXS. Además, las variables del primal y el dual son diferentes, ya que X será un vector de R componentes, mientras que el vector Y tendrá S componentes. Los términos independientes del conjunto de las restricciones del problema primal forman los coeficientes de la función objetivo del dual. Los coeficientes de la función objetivo del primal forman los términos independientes de las restricciones del dual. Las restricciones del dual cambian su sentido al igual que el criterio de optimización en términos de mínimo o máximo. A cada restricción del problema primal le corresponde una variable dual, y análogamente a cada restricción del dual le corresponde una variable del primal. Si se halla el dual del problema dual, obtendremos el problema primal.
Mecánicamente el dual es formulado partiendo del problema primo en la siguiente forma. 1. Si el primo es un problema de maximización, el dual es un problema de minimización y viceversa. 2. Los coeficientes de la función objetivo del primo se convierten en las restricciones constantes de las ecuaciones del dual. Las restricciones de las ecuaciones del primo se convierten en los coeficientes de la función objetivo del dual. 4. Los coeficientes de las variables del dual en las ecuaciones restrictivas son obtenidas sacando de la transpuesta de la matriz de coeficientes del primo. Los arreglos de los coeficientes en las columnas del primo se convierten en los coeficientes de las filas en el dual y viceversa. 5. Los signos de la desigualdad son invertidos. 6. Las xn variables del primo son reemplazadas por wm variables en el dual. Notación matemática. Primo contiene m ecuaciones y n variables. Dual contiene n ecuaciones y m variables. Ahora, cuando nos referimos a la relación primal-dual, lo podemos ver como un concepto derivado de la teoría del caos, y su nombre hace referencia a proverbios chinos que señalan cómo el simple aleteo de una mariposa puede provocar grandes cambios. Frases como el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo, proverbio chino, o el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo, así como también el simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. De una forma menos sutil pero igual de importante, sucede cuando se hacen cambios en los modelos de programación lineal. Los cambios que se hacen en el modelo original de programación lineal afectan a los elementos de la tabla óptima actual, es decir, la que se tiene en el momento, que a su vez puede afectar la optimalidad o factibilidad de la solución actual. Es importante recordar que el cálculo de matrices es esencial para el cálculo de las tablas simplex, donde se usan principalmente las operaciones vector renglón por matriz, matriz por vector columna y escalar por matriz, recordando que una matriz A de tamaño m por n es un arreglo rectangular de m renglones y n columnas. 6.5. El papel de la teoría de dualidad en el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad consiste principalmente en la investigación del efecto que tiene sobre la solución óptima. El hecho de hacer cambios en las variables de los parámetros del modelo. Sin embargo, los cambios de parámetros en el problema primal hacen que también cambien los valores correspondientes en el problema dual. Por tanto, se puede elegir qué problema se va a usar para investigar los cambios. Cambios en los coeficientes de una variable no básica. Cuando se quiere analizar los efectos producidos por los cambios de los coeficientes de una variable no básica, lo que se busca es saber cuál es el impacto de dicha variación sobre z óptimo y además cuál es el rango de optimalidad que permite que la solución inicial siga siendo óptima al mantenerse al criterio de optimalidad. C, menos C, menos Z, negativo o positivo, según que el problema sea de maximización o minimización. Incorporación de una nueva variable. Para desarrollar el cambio consideramos el siguiente ejemplo en su versión estándar, y ahí en la diapositiva podemos observar un ejemplo de su versión estándar, que es maxz es igual a 60x1 más 30x2 más 20x3 y así sucesivamente. Aplicando el método simplex obtenemos la solución óptima del problema, que es el siguiente. Z es igual a 280, S1 es igual a 24, X3 es igual a 8, X1 igual a 2 y X2 es igual a S2 es igual a S3 y es igual a 0.
El análisis consiste en determinar la conveniencia o no de la incorporación de una nueva variable o un nuevo producto a un problema, desde el punto de vista si la nueva variable mejorará el valor actual de la función objetivo. Supongamos que se desea incorporar una variable, x4, al problema en estudio. Las características de esta nueva alternativa son un beneficio de 25, coeficiente en la función objetivo, y un requerimiento de una unidad en la primera y tercera restricción y de 2 unidades en la segunda restricción. Por lo tanto, el nuevo modelo queda de la siguiente manera, que es el mismo que el primero, pero en este caso se le agrega el más 25x4. El primero solo era max z es igual a 60x1 más 30x2 más 20x3, y en este caso se le agrega el más 25x4, y así hasta solucionar la fórmula, y así queda como podemos ver aquí en la diapositiva. 6.6 Esencia de análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad nos dice que busca determinar los efectos que se producen en la solución óptima al realizar cambios en cualquiera de los parámetros del modelo de programación lineal planteado inicialmente. Entre los cambios que se investigan están los cambios de los coeficientes de las variables en la función objetivo, tanto para variables básicas como para las variables no básicas. Cambios en los recursos disponibles de las restricciones, variación de los coeficientes de utilización en las restricciones e introducción de una nueva restricción. También nos dice que el objetivo principal del análisis de sensibilidad es identificar el intervalo permisible de variación en los cuales las variables o parámetros pueden fluctuar sin que cambien la solución óptima. Sin embargo, asimismo se identifica aquellos parámetros sensibles, es decir, los parámetros cuyos valores no pueden cambiar sin que cambie la solución óptima. Los investigadores de operaciones tienden a prestar bastante atención a aquellos parámetros con holguras reducidas en cuanto a los cambios que pueden presentar, de forma que se vigile su comportamiento para realizar los ajustes adecuados según corresponda y evitar que estas fluctuaciones puedan desembocar a una solución no factible. A modo general, cuando se realiza el análisis de sensibilidad a una solución óptima, se debe verificar cada parámetro de forma individual, dígase los coeficientes de la función objetivo y los límites de cada una de las restricciones. Lo que hacen es revisión del modelo. Se realizan los cambios que se desean investigar en el modelo. 2. Revisión de la tabla final simplex. Se aplica el criterio adecuado para determinar los cambios que resulten en la tabla final. 3. Conversión a la forma apropiada de eliminación Gauss. Se convierte la tabla en la forma apropiada para identificar y evaluar la solución básica actual, para lo cual se aplica la metodología de eliminación Gauss si es necesario. 4. Prueba de factibilidad. Se prueba la factibilidad de esta solución mediante la verificación de todas las variables básicas de la columna del lado derecho que tengan valores no negativos. Prueba de optimidad. Se verifica si esta solución es óptima y factible mediante la comprobación de que todos los coeficientes de las variables no básicas del renglón Z permanecen no negativos. Eso sería todo. Esto ha sido todo por parte del equipo número 6 y gracias por su atención.